¿Está mal retroceder en el tiempo para estar con mi futuro esposo antes de tiempo? Tácticas web capítulo 2. De vuelta a donde causamos una primera impresión. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. De vuelta a donde causamos una primera impresión. Lefilla. ¿Sigues bien? No has dicho nada desde que te sacamos de tu tienda. Podemos pedirle a Finn que espere hasta que estés bien antes de irte, dijo Tiona, preocupada por ella, mientras parpadeaba un par de veces y negaba con la cabeza. No. Estoy bien. Solo, ya sabes, necesito un respiro después de lo que me desperté. Lefilla rió un poco incómoda al sentir un brazo alrededor de su hombro, antes de que su cara se presionara contra algo suave y elástico. Avísanos si necesitas más tiempo. Debe haber sido una pesadilla si te despertaste así. Sé que estaríamos desesperados, dijo Tione, acariciándole la cabeza y apretándola contra su pecho. Mientras su gemela menor la miraba con envidia ante un pecho tan impresionante, Lefilla parecía aburrida y murmuraba algo mientras miraba a un lado. Había olvidado cómo Tione se burlaba de Tiona y de mí por el tamaño de su pecho, aunque casi siempre fuera sin querer. Lo que me da rabia, sinceramente, es que mi propio pecho ha vuelto a ser como era cuando oí que él y Aiz le dedicaban atención. El mío era al menos tan grande como el suyo. Pensó con amargura hasta que se apartó y se arregló la ropa. Lo haré, pero ¿te importaría avisarme si volvemos pronto? Quiero echar un vistazo un rato. Ya lo entendemos, les avisaremos a Finn y a Gareth y te avisaremos cuando nos vayamos. Y mantendremos a Bete alejado para que no se porte mal, dijo Tione, mientras ella y su hermana la dejaban vagar. Sus ojos vagaban por los bosques y los muros interiores de la mazmorra. Mirando a su alrededor, como si hubieran pasado tantos años desde que volvió a ver el piso 50. Al despertar y salir de la tienda, casi lo confundió con el Rivaria del piso 18. Suspirando para sí misma, caminó por el claro del bosque, rozando los árboles y arbustos con la mano hasta que encontró un acantilado y contempló el vasto suelo de la mazmorra. Cautivada por la vista y su aroma, no pudo evitar cerrar los ojos y sonreír con alegría ante la calidez y la sensación del aire que la rodeaba. Apretó las manos alrededor de su colgante como si rezara mientras su cabello se mecía al viento. La punta de su coleta alta ondeaba de vez en cuando en su cuello y espalda. Me pregunto si debería cortármelo de nuevo, pero me sentiría raro si me cambiara el pelo si lo volviera a ver pronto. Ahora que lo pienso, sí, este fue el viaje cuando eso ocurrió. Bete liberó a un minotauro hasta el 5º piso. Y ahí fue donde Aiz lo salvó. Apretó ligeramente las manos alrededor de su colgante mientras abría los ojos, con una mirada de determinación y deseo en ellos. Esta vez, seré yo quien lo haga. Quiero verlo, ver a quién exactamente. Al girar el cuello hacia atrás tan rápido, sobresaltó a la persona que se acercaba por detrás. Solo para parpadear y tropezar con el trasero antes de ponerse de pie e inclinarse ante su invitada sorpresa. Reconociendo y casi con ganas de llorar de nuevo al verla moverse con tan joven salud y sin arrugas en el rostro. Señorita Rivería. Ah. Me asustaste. Disculpas, solo quería ver cómo estaba una de mis alumnas. Tiona me dijo que estarías dando una vuelta para despejarte. Cuando te veo mirando desde un acantilado, bueno, me preocupa mucho, dijo Riviera, señalando con la cabeza hacia el acantilado mientras Lefilla se chupaba los labios, se rascaba la nuca y se levantaba. Ah, perdón por preocuparte. Dime, ¿qué viste en tu sueño? Preguntó Riviera, mientras el silencio se cernía entre ellos hasta que ella volvió a hablar. Prometo no informar a Loki si es delicado. Pero los sueños suelen ser preocupantes para quienes poseen magia fuerte. A veces, incluso yo tengo sueños que parecen premoniciones, pero a menudo no se cumplen. ¿Fue horrible? Fue más que eso, Lady Rivería. Soñé con una vida diferente durante lo que parecen años en el futuro. Lefilla admitió parcialmente, esperando en silencio que su maestra lo creyera. Al ver que quería que hablara más, se aclaró la garganta e hizo todo lo posible por inventar lo que podía contar. Soñé con la vida, con los años venideros y con todo lo que llegaría en horario. Y con lo que nos había pasado. Y a mí. Nunca antes había pensado en encontrar el amor, pero soñé que conocía a alguien especial en mi vida. Interesante, yo fui horrible con él.
Asumí que no era más que un tonto infantil, uno que había llamado la atención de nuestra familia cuando era un forastero. Incluso atrajo la atención de la señorita Aiz. Lo odiaba por eso e intentaba menospreciarlo y pelear con él, incluso lo acusaba de mujeriego por su apariencia, dijo Lefilla con un tono apagado, muriendo con cada descripción de sus primeros pensamientos sobre su esposo, sintiéndose avergonzada. ¿Mujeriego? ¿Tú, en tu sueño, conociste a alguien así?, preguntó Riviera, sonrojándose y cubriéndose un poco los labios, mientras Lefilla abría los ojos de par en par y agitaba los brazos frenéticamente hacia su maestra. No. Eso fue lo que pensé de él en mi sueño. Pero a pesar de eso, nunca me guardó rencor, sino que se lo tomó a broma. No fue hasta que tuvimos más encuentros que me di cuenta, de lo bondadoso y valiente que era. Lefilla se sonrojó mientras sus orejas temblaban y se frotaba los dedos. Él, era muy ingenuo y denso. Pero tenía una gran calidez y un corazón bondadoso. A menudo veía lo bueno en lo malo, siempre que podía, y sin querer me elogió y coqueteó conmigo algunas veces. Incluso recuerdo que, accidentalmente lo invité a una cita y él la hizo más romántica de lo que pretendía. Sin embargo, las cosas empeoraron en tu sueño, ¿no? La muerte ocurrió. Por culpa de unos tontos. Y muchos de nuestra familia murieron, porque en mi sueño, Finn tomó una decisión estúpida, imprudente e idiota que nos costó la vida a la mitad de nosotros aquí, dijo Lefilla con un gruñido mientras se cubría los ojos con las manos. Rivería se estremeció de asombro, pues nunca había oído a su estudiante hablar así de uno de los suyos. No sé cómo ni por qué, pero insistió en que conquistáramos el piso 60. Sin apoyo adicional, sin ayuda aparte de la de nuestra propia familia. Incluso cuando el gremio nos rogó que pidiéramos la ayuda de la familia Freya y otras familias ofrecieron su ayuda, las rechazó todas. Lefilla habló, mientras bajaba la mano de su rostro y la dejaba caer a un lado mientras miraba al techo. Casi morimos todos aquella vez en mi sueño, la mitad perdimos y apenas pudimos escapar porque otras familias vinieron a rescatarnos. Perdimos a Bete, Ana, Alicia casi pierde la vida. Incluso, tú y la señorita Aiz casi mueren delante de mí. Rivería se estremeció y miró preocupada a su estudiante al verla encorvarse. Si no fuera por él y por liderar el rescate, temía que todos moriríamos. Pero nuestras preocupaciones estaban lejos de terminar. Porque pronto, nos vimos obligados a enfrentarnos al dragón negro de un ojo. ¿Qué? Rivería gritó mientras giraba a la fuerza a Lefilla para ver a su estudiante luciendo tan triste y sus ojos ligeramente disminuidos cuando la giró. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que afrontarlo? Por la imprudencia de Finn, entre otras razones que, intento recordar. Pero algo estaba claro. Todo Horario tuvo que luchar contra esa cosa durante 7 largos años. Sobrevivimos, a duras penas. A veces la heríamos, pero perdimos a tantas otras en los asedios dioses del cielo, 7 años enteros. ¿Qué les pasó a todos? Lo logramos, por un tiempo. Pero la imprudencia de Finn le costó la vida en el segundo asedio. Entonces, Tione salvó la vida de Tiona en el tercero. Una parte de mí imaginé que quería salvar a su hermana, pero otra parte de mí pensó que quería que esto terminara de una forma u otra, solo para estar con Finn de nuevo. Tione, y Tiona, Gareth. ¿Y él qué? Preguntó Riviera, demasiado curiosa y confusa para saber más del sueño de Lefilla. Gareth vivió mucho después de los asedios. Se convirtió en el capitán de la familia después de que muchos de nosotros falleciéramos y se necesitara una estructura tras la muerte del monstruo. Pero Horario estaba en ruinas, y la mazmorra se volvió más peligrosa. Nuestros miembros restantes tuvieron que rotar turnos alrededor de Horario para ayudar o conseguir materiales y suministros dentro de la mazmorra para reconstruirla. ¿Qué me pasó? Preguntó. Viviste, pero perdiste casi toda tu capacidad de reproducir maná de forma natural. Recordé muchos días en ese sueño, visitándote y pagando tu medicina. Mejoraste, pero te volviste un poco descarada. Admitió Lefilla con torpeza, al recordar que su maestra tenía un humor o una actitud peculiares cuando la situación se complicaba al ser enviada a descansar. Insolente. Me imaginé que estaría deprimida o con la ira llenándome las venas. Pero, casi no podía creerlo. Pero me admitiste en mi sueño que has vivido una larga vida.
Larga y vieja, aunque odiaras admitirlo, aceptaste la triste verdad de que todos teníamos que partir algún día. Y aceptaste eso, pero nunca te permitiste vivir la vida que tienes ahora. Tus palabras me inspiraron durante los asedios a arriesgarme, y me casé con esa persona especial. Admitió Lefilla, con lágrimas en los ojos mientras se las secaba con todas sus fuerzas y sonreía. Yo, ¿era algo que deseabas durante esos años en tus sueños? ¿Estabas contento con ello, incluso con tu esperanza de vida? Sí. Disfruté cada momento que pasé con él durante esos años que luchamos contra el dragón. Cada instante que estuvimos juntos fue la luz de mi vida. Estuvo conmigo en mis peores momentos y me hizo muy feliz. Hasta el final. Y años después de su partida, nunca me casé con nadie más. Porque, gracias a esos años que pasamos juntos, supe que nadie más podría hacerme tan feliz como él. Nunca, en sus años de enseñanza, Rivería había visto esta faceta de Lefilla. Claro que solía ser apasionada. Sin embargo, esto era diferente. Su sueño sacó a relucir ese lado romántico y hermoso de Lefilla que nunca antes había visto. Un rostro pintoresco, digno de la frase doncella enamorada, si alguna vez pudiera describirlo o visualizarlo. Ella realmente está enamorada de esta persona en sus sueños, pero, con todo lo que dijo, ¿será quizás una auténtica premonición? ¿Incluso el destino? No, ni siquiera los dioses nos imponen destinos a los mortales ahora como antes. Riviera pensó con cautela mientras observaba la expresión aturdida y llena de amor de su estudiante. Riendo de felicidad y olvidándola por completo. Prometí que esto quedaría entre nosotros, pero necesito ver cómo interpreta a ella este sueño. Eso suena hermoso, Lefilla. Así fue, hasta que finalmente, mi tiempo llegó a su fin en esa vida. Una misión que me enviaron para ayudar a Horario con varios restos de otras familias fuertes. Tuvimos éxito, pero sentí que moría cuando me apuñaló la garra de un monstruo de la superficie. Su mano se movió lentamente hacia su abdomen, a su lado izquierdo, cuando Rivería lo notó. Pensé, tal vez este era mi fin. Había hecho las paces. Hubo arrepentimientos, pero los superé. En la oscuridad, vi a mi esposo esperándome al otro lado. Intenté acercarme a él, pero era como si me hundiera en un abismo infinito. Pero seguía oyendo su voz llamándome. ¿Qué dijo? No era una voz suplicante. Era más bien, una promesa. Me prometía que este no era el final. Ni que me quedaba vida. Más bien, dijo que era el comienzo de nuestro reencuentro. Y que me esperaría sin importar cuánto tardara, dijo Lefilla, sonriendo mientras paseaba las manos tras la espalda y se giraba para mirar hacia el acantilado. Pero fui egoísta y me confundí al intentar entenderlo hasta ahora. Creo que sabía lo que decía en mis sueños. Y que algún día nos encontraremos. Aunque me lleve toda la vida, lo encontraré. Eres un poco optimista al creer que encontrarás al marido de tus sueños, ¿no crees? No. Algún día lo encontraré, Lady Rivería. Digamos, supongo que ya no sería solo un instinto femenino si estuviera casada con él en mi sueño. ¿Maternal? No, eso suena como si tuviéramos hijos. Digamos que es una superstición conyugal. ¿Superstición conyugal? Por favor, no digas que estás adoptando los malos hábitos de Tione Confín, ¿verdad? Preguntó Riviera mientras observaba a su estudiante hablar monótonamente. Murmurando para sí misma, cambió a una mirada pensativa. Luego se ahuecó las mejillas y se sonrojó mientras se balanceaba, como si imitara una voz. Quizás debería ser yo quien se lo diga esta vez. Te amo, te amo, te amo. Casémonos. Cariño. Susurró Lefilla, con voz alegre y animada. Más aún cuando dijo cariño mientras juntó las manos y se balanceó, apoyando la mejilla sobre ellas. Pronto, Riviera decidió dejar a su estudiante a su aire y despejarse. Obviamente, creía en un sueño tan intenso y en una posible premonición. Tomó nota de vigilarla de cerca si algo parecía perturbarla o ponerla en peligro. Sin embargo, la elfa mayor no pudo evitar soltar un gruñido de cansancio. Se apretó el puente de la nariz mientras regresaba con los demás a sus campamentos. Pasando junto a sus compañeros de familia y a las familias asociadas que se les unieron.
Aunque esto parece bueno para el desarrollo de Lefilla, siento que tengo otra carga con la que lidiar, además de las tonterías de Aif, la naturaleza caótica de la gemela y el mantenimiento del entrenamiento de Alicia. Lefilla parece bastante responsable, pero ahora debo tener cuidado con Tione. Pensó mientras más adelante veía a la amazona charlando con Aif al verla llegar. ¡Ay! Mamá. ¿Viste a ver cómo está Lefilla? ¿Está bien? Preguntó Tiona mientras Rivería se detenía y asentía. Por lo que he entendido, está bien. Sin embargo, te culpo si empieza a retomar tus malos hábitos, Tione. Al parecer, se ha abierto a la idea del romance y a la creencia de encontrar a su alma gemela, admitió Riviera, sonrojándose al ver la sorpresa de las chicas. Pero en el caso de Tione, parecía confundida. ¿Mis malos hábitos? Soy yo quien tiene que cuidarse de Aif y de este idiota cuando vamos de compras. Siempre caen en las estafas más simples. Me refiero a tus hábitos con Finn, idiota enamorado. De verdad, rezo para que no se vuelva como tú. Tengo un límite a mi carga, murmuró Riviera, alejándose mientras Tione miraba consternada y enfadada a la fugaz alta elfa. Qué mal con mi devoción a mi capitán, que será mi esposo y mamá. ¿Cómo soy una carga para ti? Soy un ejemplo maravilloso en cuanto a consejos de amor. Chilló Tione mientras Aif y su hermana la sujetaban a la fuerza. La detuvieron antes de que pudiera perseguir a Rivería, pero ahora sufría por sus interminables quejas sobre su capitán y futuro esposo. Ignorando el arrebato de la amazona, Riviera se dirigió a la tienda principal del campamento. Dentro vio a Gareth y Bete hablando con Finn, sentado tras un escritorio improvisado, revisando varios papeles e informes. El rubio capitán Payum levantó la vista de sus informes, al igual que los demás, para recibirla. Entonces, ¿descubriste que tenía al elfo mocoso en tal lío? Oye, Bete, no tienes por qué hacerte el tonto con algo así. Tienes que aprender a ser sensible a ciertas cosas. Ya basta, Gareth. En serio, es una aventurera de rango medio en nuestra familia, no debería llorar por las pesadillas. Tal vez no deberías llorar a mares cuando no puedes con el alcohol y quejarte de no tener nada que hacer, maldito mocoso lobo. Se burló Gareth, sonriendo con malicia mientras Bete le gruñía al enano hasta que Finn se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Rivería, Lefilla está bien para empezar a partir. No me importa esperar a que esté lista, pero necesitamos que todos vuelvan a la superficie para que podamos descansar y entregar las recompensas. Tenemos un buen botín y nos estamos quedando sin provisiones hasta que lleguemos a Rivería. Luego, el resto será pan comido. ¿Debería estar bien, en general? ¿Qué quieres decir?, preguntó Finn, inclinándose hacia adelante en el escritorio. Asegurándose de ocultar su pulgar de su mirada, pues parecía cansada y estresada. Anoche tuvo un sueño bastante vívido. Y se nota que ahora cree un poco en arriesgarse en la vida. Me alegro, solo espero que Tione no se convierta en una mala costumbre para ella, dijo Riviera, haciendo que Gareth parpadeara un par de veces antes de estallar de risa al ver que Bete parecía molesto. Finn miró hacia abajo, pálido, y se mordía el interior de la lengua cuando Rivería dijo eso. Sabía que algo andaba mal hoy. Me tiembla el pulgar desde que oí gritar a Lefilla. No pasa nada, Rivera debería evitarlo, y probablemente Tione será mi protección si acaso, lo cual suena horrible ahora que lo pienso, pensó Finn mientras reprimía el impulso de temblar. Por favor, manténganlos vigilados en caso de que ocurra lo peor. Al parecer, ese es mi trabajo. Ahora, ¿cuándo podemos irnos? Nos vamos en 2 horas. Ojalá Lefilla tenga tiempo de sobra para aclararse. Ojalá los monstruos que regresan a casa la hagan menos propensa a adoptar los malos hábitos que Tione podría transmitirle. Finn rió con torpeza, ya que Rivería no pudo evitar asentir. Dejó al trío solo y se fue a informar a los demás del grupo de asalto sobre su evidente partida. Mientras los numerosos aventureros en las profundidades de la mazmorra se preparaban para volver a aventurarse. Lefilla se pasaba el tiempo mirando al techo. Levantaba la vista como si alguien la mirara con insistencia. Te veré pronto y te dejaré una impresión duradera, cariño. Sin que los aventureros de alto rango lo supieran, un chico de cabello blanco miraba hacia arriba. Vio el enorme edificio y el cielo despejado antes de bajar la vista al suelo.
Sus brillantes ojos rojos miraban con anticipación y emoción mientras se palmeaba las mejillas varias veces para prepararse. Muy bien, otro día para aventurarnos en la mazmorra. Notas. Nota de edición. Quería marcar esta historia con más capítulos. No pretendía confundirlos con la interpretación de una historia única. Espero haberlo corregido. Pero quiero añadir que, a veces, algunos capítulos serán cortos y otros largos. Es solo una prueba para desarrollar el personaje o para ver si cuento bien cada capítulo. Avísenme si creen que este capítulo tiene una longitud justa o decente o si les gustaría verlos más largos. Actualizaré la historia esporádicamente, ya que estoy trabajando en otras historias. Si les gusta, denle me gusta, kudos, guarden la historia en sus favoritos y comenten. Gracias por el apoyo. ¿Está mal retroceder en el tiempo para estar con mi futuro esposo antes de tiempo? Tácticas web. ¿Está mal retroceder en el tiempo para estar con mi futuro esposo antes de tiempo? Tácticas web capítulo 3. Donde conocí por primera vez a mi persona especial. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo donde conocí por primera vez a mi persona especial. Otra vez. Eres demasiado imprudente, Belle. Sobre todo porque apenas llevas una semana. Conviértete en aventurero. Jejejeje, Belle Cranel hizo una mueca ante el comentario que le hizo su asesor del gremio. Casi por sexta vez. Sentía la suave mirada de Eina Thule desde su puesto detrás del mostrador del gremio. Se rascaba la mejilla vendada con torpeza mientras esperaba que dijera algo más. De alguna manera te vendaron después de entrar al cuarto piso de la mazmorra, y luego viniste a verme por algo más que querías. Honestamente, ¿qué te había contado sobre? Aventureros, no se aventuren en la mazmorra. Pero esta vez les he demostrado que se equivocan, señorita Eina. Belle murmuró con miedo al principio, pero sus ojos brillaron de emoción al voltear su mochila hacia el pecho y empezar a hurgar en su interior. Con entusiasmo, empezó a colocar lo que parecían ser hojas de menta azul en el mostrador de Eina. Una por una, hasta que ella contó 10. Todas estaban en buen estado. Tomó una y la inspeccionó con más atención. Al notar que el tallo estaba intacto y aún fresco, miró atónita a Belle. ¿Estos son, sí? Hojas de hierbabuena azul. Justo como me enseñaste para prepararme en la mazmorra. Y dijiste que si conseguía al menos 7, podría pasar al siguiente piso. Conseguí 10 para demostrarte que podía con ello. Dijo Belle con entusiasmo mientras Eina volvía a mirar las hojas y cómo sonreía y se balanceaba. Uf, es demasiado pronto para que seas tan imprudente. Y te raspan las sombras de guerra y los kobolds. Recuerda, un trato es un trato. Bien. Pero solo mirar. Prohibido entrar al quinto piso. En cuanto veas un monstruo, regresa al cuarto piso. Sin excepciones. Dijo Eina mientras observaba al chico de pelo blanco asentir con aprobación antes de recoger las hojas y dirigirse al mostrador de cambio. Eina finalmente dejó escapar un profundo suspiro mientras se desplomaba en su asiento. Miró al techo del gremio y se giró hacia el sonido de pasos que se acercaban. Vio a su amiga Misa, de cabello rosa, sonriéndole con picardía y gimiendo. Ahora no, Misa. Ya me duele la cabeza y no necesito otro. Qué grosera, Eina. Pero no puedes decir que no te hiciste esto. Belle es un buen chico. Pero debiste ser bastante tonta al desafiarlo para evitar que quisiera adentrarse más. Aunque esta vez creo que volviste a mostrar tu lado sádico. ¿Hierbabuena azul? Sobre todo porque son muy delicadas para sacarlas del calabozo sin frascos ni bolsas. Esperaba que eso lo hubiera hecho dejar de pedir y esperar hasta poder mostrarme sus próximas hojas de estado. Pero insiste tanto en adentrarse en la mazmorra tan de repente. Quizás, es instinto. ¿Sabes? Como si algo lo llamara. O quizás estuviera buscando algo. Misa, lleva casi 3 semanas en horario. ¿Qué estará buscando tan adentro de la mazmorra? ¿Y algo que lo llama? ¿En serio? ¿Crees en esa superstición? Oye, podría pasar. ¿Cómo? Encontrar tesoros raros. Como los minerales y el oro que los enanos escuchan en las minas. O quizás, un encuentro especial con alguien en la mazmorra para una cita romántica. ¡Ay! Gritó Misa al recibir un golpe en la pierna de Eina, quien finalmente se levantó de su asiento y comenzó a alejarse. ¿Romance en una mazmorra?
Belle es demasiado inocente como para entrar ahí a ligar con chicas. De verdad, Misa, no tienes remedio. Sí. Ve, bueno, al menos soy más divertida que tú y seguramente tendré novio antes de que te vuelvas senil y empieces a adoptar mascotas, quizás hasta una docena de gatos. Gritó Misa, nerviosa y riendo disimuladamente al ver cómo su respuesta casi hacía que Ina se cayera. Mientras tanto, tras salir del gremio, Belle caminaba alegremente de regreso a su hogar familiar. Con media mochila llena de balis a salvo, solo pensaba en alegría y entusiasmo por el mañana. Puede que me haya llevado 2 días explorar el 4º piso, pero valió la pena. Solo tengo que seguir la advertencia de la señorita Ina y echar un vistazo. Quizás tenga suerte y encuentre un punto débil. Eso fue todo lo que Belle pudo decir antes de detenerse. Miró las ruinas de las afueras donde se encontraba, solo para no ver nada. Qué raro. Pensé que había alguien por ahí. Pero no puede ser. Solo estamos la diosa Estia y yo. ¿Era un gato, quizá? Murmuró Belle antes de ajustarse la mochila y continuar su camino de vuelta a lo que parecía una iglesia en ruinas. Al entrar, bajó la escalera que estaba junto al altar. Bajó para ver la pequeña habitación que compartían con su diosa. Y hablando de eso, dormía profundamente en el sofá. Su cuerpo menudo, que hacía que su pecho, ya de por sí grande, pareciera más grande, yacía allí, rascándose mientras dormía. Sus coletas negras le cubrían la cara, casi haciendo reír a Belle al ver cómo le daban un aspecto de bigote, y notó que aún llevaba puesto el delantal. La dejaré dormir, Ua. H.U.A. Belle. Llegaste temprano a casa. Dijo Estia, lanzándose hacia él y apretándolo con fuerza. Belle gimió y se estremeció, antes de sonrojarse al sentir 2 suaves orbes presionando su pecho. Diosa, demasiado apretada, jadeó. He vuelto, bienvenido a casa, Belle. ¿Algún problema hoy? ¿Ganaste muchos balis? ¿Comiste? Tengo un montón de papas fritas del trabajo. Vamos, siéntate. No, espera, deberías acostarte en la cama, te ves un poco cansado, dijo Eista rápidamente mientras le quitaba la mochila y la chaqueta marrón a Belle. Lo hizo girar en el sitio antes de que se recompusiera y viera a Estia sentada en el borde de la cama, dándole palmaditas una y otra vez para que se acercara y se sentara. Atendiendo sus necesidades, se sentó en la cama y enseguida lo acostaron boca arriba y lo arroparon. Un tazón de papas frescas y calientes a su lado, tomó una y la mordisqueó. Mordisqueó mientras Estia reía y se acostaba a su lado. Pateaba con los pies mientras sonreía con cariño. En fin, ¿cómo te fue en el calabozo? Todo salió bastante bien. No me lastimé mucho. Incluso le demostré a la señorita Ina que estaba equivocada y tuvo que cumplir su promesa si le conseguía ciertos objetos en los primeros 4 pisos de la mazmorra. ¿Promesa? Oh. Esa. Más te vale no hacer ninguna tontería, Belle. Y ni se te ocurra pensar que puedes engañarme. Porque los dioses lo vemos todo. Puedo darme cuenta si mientes. Dijo Estia con un tono travieso mientras Belle se estremecía. Al ver su cabello cubrir sus ojos y, de alguna manera, brillar con fuerza. Lo prometo. Eina me obliga a observar solo el inicio del 5º piso. Eso es todo. Si veo un monstruo, me dijo que me diera la vuelta y corriera, dijo Belle, mientras Estia suspiraba y sonreía, dándole una palmadita en el pecho. Bien, ahora disfruta de los bocadillos y descansa un poco. Ah, pero deberías revisar si necesitas algo más para tu pequeño viaje de búsqueda de tesoros mañana. Quizás Miats tenga algunas pociones que pueda venderte por si acaso. Lo haré, pero la diosa Estia. ¿Sí? ¿Vino alguien de visita? Creí ver o sentir a alguien cerca de casa, preguntó Belle, preguntándose si sería algún invitado de Estia. Pero empezó a dudar de sí mismo al verla levantar la vista y cruzarse de brazos. ¿Una visita? No. Solo estaba yo aquí desde que volví de mi turno. Después me eché una siesta. Quizás era un gato o algún animal merodeando por los arbustos. Belle, quizá deberías dormir temprano esta noche. Puede que la mazmorra te esté volviendo un poco más paranoica. Quizás tengas razón. Solo estaba comprobando. Dijo Belle, suspirando mientras se dejaba caer de nuevo en la cama y mordisqueaba su comida. Sonriendo para sí mismo ante la idea y la emoción del viaje de mañana a la mazmorra, no podía simplemente quedarse acostado.
Salió de la cama y revisó su mochila para ver si necesitaba algo más. En la mazmorra, ahora en el piso 18, se encontraba todo el equipo de expedición de la familia Loki. Montaban sus tiendas y establecían sus campamentos y base para el día antes de regresar a la superficie. Mientras muchos se dirigían a Rivaría para socializar y descansar, algunos se quedaron a dormir en sus tiendas o a hacer inventario. En cuanto a Lefilla, se adentró en el bosque del piso 18. Se bañó en uno de sus muchos ríos, pequeños lagos y estanques junto a una pequeña cascada. Empapándose del calor de la luz del día de la mazmorra y sumergiéndose en las cristalinas aguas. Sumida en sus pensamientos, con el corazón acelerado. Pronto. Mañana quizás. Tenemos que irnos a casa, y entonces ocurrirá el incidente. Pero ¿cómo explico por qué salí corriendo? Quizás podría discutir con Bete y correr tras él, diciendo que es para arreglar su desastre. Pero entonces tendré que llegar antes que Aiz, murmuró para sí misma mientras se hundía más en el agua. Quizás podría engañarla y perderla en los senderos del 5.º piso. Pero entonces estaría demasiado absorta como para encontrar al Minotauro. Quizás pueda usar un Hagamaru casero como cebo para que gane tiempo mientras encuentro al monstruo, y a él. Lefilla suspiró y se acarició las mejillas al pensar en encontrarlo tan pronto. ¡Ay! ¿Pero qué debería decirle o hacer cuando lo viera por primera vez? Sé que debería salvarlo, ¿y luego qué? Hola. Dime, ¿saldrías conmigo como agradecimiento por salvarte la vida? Eso me hará parecer una descarada y una amazona egoísta del distrito del placer. Lefilla se burló de sí misma pensando, ¿qué decir cuando lo volviera a ver? Salpicó el agua con las manos antes de cubrirse la cara. Ajá. ¿Qué debería decirle? Hola, nena. ¡No! ¡Qué cursi que me muero! Hola, señor conejo. No, es cohibido y se molesta cuando lo comparan con Almiraja. ¿Debería intentar ser más tranquilo y sereno? Como Aiz, Lefilla levantó la cabeza de golpe, tapándose la boca con la mano y apartando la mirada con los ojos entrecerrados. Lo olvidé, al parecer huyó gritando y cubierto de sangre por lo que Aiz le contó a Rivaría. Aunque lo mate, seguramente intentará huir. No lo permitiré. Pensó con vigor, con los ojos brillantes al emerger repentinamente del agua, completamente desnuda y con el largo cabello pegado a su cuerpo empapado. Salió del río y se secó con una toalla que trajo, envolviéndola en su cuerpo. Si intenta escaparse, lo detendré y le demostraré lo preocupada que estoy por su bienestar. Le diré que quiero asegurarme de que esté bien y no esté herido, y luego lo acompañaré de la mano hasta la superficie. Puedo decir que solo estoy preocupada por él, pero será más que solo preocuparme por él como esposa, sino que me da una excusa para tomarle la mano. Lo haré, lo rescataré, y le sujetaré las manos. No me importa si algún otro elfo dice algo, por muy obsceno que sea. Mis dedos se entrelazarán con los suyos. Se dijo Lefilla. Emocionada, lanzando un grito de victoria en el bosque, sola, con solo una toalla envuelta en la cabeza, agitaba las manos un rato antes de vestirse y regresar a su tienda. Al día siguiente, mientras todos salían del piso 18, los ejecutivos de la familia Loki sintieron curiosidad por la determinación de Lefilla. Eso, y la propia curiosidad de Aiz, por qué y cómo convenció Lefilla a algunos de los pavos o cocineros de Rivaría para que prepararan tantos bocadillos de papa y no se los comieran todos. A la princesa de la espada le tentaba pedirle uno a Lefilla, o todos si no iba a comérselos. Pero Rivaría le impidió colarse en la tienda de Lefilla para robar algunos. Era injusto que tomara lo que había comprado sin preguntar. Tione, la mayor de las gemelas, pensó algo extraño sobre Lefilla. Al observar a la chica mientras subían por los pisos de la mazmorra, captó una mirada en sus ojos. Algo que había percibido en sí misma hacía mucho tiempo e incluso ahora. La necesidad de algo, o más bien de alguien. Pensó en preguntarle al respecto más tarde, ya que aún debían estar alerta. Eso, y era evidente que la actitud y la excitación de Lefilla estaban sacando de quicio a su molesta compañera Bete, ya que estaban en el piso 13. TCH. Primero esperamos a que la elfa esté lista, luego se pondrá como loca y se apresurará a subir a la superficie. ¿Qué te ha pasado, elfa? ¿Por qué tienes tanta prisa por subir?
gruñó Vete, molesto cuando Lefilla pasó junto a ellos, mirando a su alrededor de vez en cuando mientras sus orejas se movían nerviosamente. Tienes que ser más tranquila con la loba. Ya llevamos aquí bastante tiempo y seguro que solo está ansiosa por llegar a casa y descansar un poco, dijo Gareth, intentando aliviar la tensión mientras Vete gruñía. Por favor, ya la hemos dejado descansar bastante y nos hemos entretenido unas horas. ¿Qué te pasa, elfo? ¿Necesitas volver a ver a alguien? ¿Una cita? Ja. RRGH. Suéltame, hermanita. Suéltame. Voy a... Tiona estaba a punto de intentar golpear al hombre lobo, a pesar de que su hermana mayor la retenía. Hasta que Lefilla giró la cabeza y lo miró fijamente antes de hablar. Sí, probablemente. Podría tener una cita con alguien antes que contigo en toda tu vida. Perro estúpido. Dijo Lefilla sin rodeos, haciendo que todos se detuvieran para ver si habían oído bien. Incluso Vete, mientras se limpiaba las orejas y miraba con los ojos entrecerrados al elfo que tenía delante. ¡Guau! Creo que debo tener piedras en los oídos, pero tú... No tienes piedras en las orejas, perro. Es peor. Tienes piedras en lugar de cerebro para pensar si puedes siquiera hacer algo con tu actitud de mierda. Ni siquiera las mujeres civiles se acercarían a ti por lo mal que hueles. ¿Nunca has oído hablar de un baño? ¿O tienes que esperar a que alguien te agarre del cuello y te sumerja en un río? Lefilla añadió más insultos y palabras duras, haciendo gruñir a Vete, mientras los demás ejecutivos intentaban contener la risa. ¿Desde cuándo te atreves a burlarte de mí, de segunda categoría? ¿Desde cuándo tienes agallas? Creía que Rivería, Gareth y Finn te habían castrado cuando te uniste a la familia. O eso me dijo Loki. Replicó Lefilla, esta vez provocando la tos y la risa de Gareth, seguidas por Rivería, que se mordió el labio y se lo tapó con las manos para disimular una sonrisa que se formaba en sus labios. ¿Qué carajo acabas de decir? Digo que no tienes agallas en absoluto, especialmente porque eres demasiado cobarde para admitir el secreto peor guardado de la familia. ¿Qué secreto? El hecho de que estés enamorado de Aiz. Pero te da miedo siquiera invitarla a salir, dijo Lefilla, y eso fue lo que llenó el ambiente. El silencio se apoderó de ellos antes de que Tiona, Gareth y un par de miembros más de su familia se unieran en risas por todo el piso de la mazmorra al ver a Vete sonrojarse y a Aiz confundida. ¿Quién cojones dijo? Es, literalmente, el secreto peor guardado. No se te da muy bien expresar tus sentimientos, ¿verdad? Pero, ya que se ha revelado el secreto, vamos a quitarnos las vendas. Señorita Aiz, ¿considerarías salir con Vete y ser su novia? Preguntó Lefilla, acercándose a Aiz mientras señalaba a Vete. No. Lo siento, pero no te veo así, salvo familia. Ya veo, gracias por ser sincera con él y con nosotros. Aquí tienes, Hagamaru, por ponerte en apuros, señorita Aiz. Cásate conmigo, dijo Aiz con los ojos brillantes al recibir un golpe en la cabeza con el bastón de Rivería. Y se ganó muchas más carcajadas ante el repentino rechazo de Vete y la propuesta de matrimonio a Lefilla. Disculpen, pero debo declinar, dijo Lefilla, levantando las manos y apartando la mirada mientras se chupaba los labios y de repente preparaba su bastón. Finn preparó su lanza y, al poco tiempo, Aiz guardó su recién adquirido refrigerio y desenvainó su espada. Monstruos, y por cómo suenan, bastantes minotauros, dijo Riviera mientras muchos otros aventureros del grupo se preparaban. Vete les gruñó a todos, intentando dirigir su ira hacia los monstruos que se acercaban mientras Lefilla lo miraba y sonreía para sus adentros. Intentemos deshacernos de ellos rápido. Como dijo Vete, podría conocer a alguien pronto para una cita inesperada si volvemos a casa. Nunca dije eso, estúpido elfo. Intenta no enojarte demasiado conmigo y elimina a los monstruos. Lo último que necesitamos es que alguno huya de nosotros. Eso es perder dinero y poner en riesgo a otros aventureros. TCH. ¿Crees que dejaría escapar a unos estúpidos monstruos? Eso fue todo lo que Vete dijo antes de que Lefilla disparara un rayo mágico a uno de los monstruos. Lo hizo tambalearse hacia atrás y le disparó más hasta que murió, explotó en una nube de ceniza negra y dejó caer una gran piedra mágica púrpura. Sí. Y yo que creía que eras más rápido que yo. ¿Por qué tardaste tanto en darte cuenta? Cállate, segundo.
rugió Vete mientras él y los demás aventureros luchaban contra los monstruos. Todos los miembros se unían para matar a cada minotauro que aparecía. Lefilla vigilaba la zona mientras disparaba su magia o esquivaba cualquier golpe frontal que le propinaran. Tione y Tiona están contribuyendo a su eliminación. Leire y Rivería, Finn y Gareth parecen estar haciendo lo mismo, atrayéndolos y matándolos con su magia o con la lanza de Finn. Veo a Raúl, Ana y Alicia liderando a los demás miembros para agrupar a muchos de ellos. Sus ojos pronto vislumbraron algo que se movía en el viento. Siguió las piedras caídas y el caos sangriento hasta que encontró la causa de tanta sangre y daños. Una leve sonrisa adornó sus labios al ver a Aiz prácticamente bailando en la mazmorra. Los minotauros estaban disminuyendo y era evidente que algunos huían. No si Raúl y los demás tenían algo que ver. Todo seguía igual que antes. Detuvieron a la mayoría, y solo quedaba un error. Su oportunidad. Al darse la vuelta, la vio y no pudo evitar sonreír para sus adentros. Vete. Perro idiota. Dejaste escapar a uno. Gritó Lefilla mientras Vete y los demás ejecutivos se dirigían a los niveles superiores del camino de la mazmorra y veían que un minotauro huía de ellos a toda velocidad. TCH. Jajaja. Parece que Lefilla tenía mucha razón sobre ti, Vete. No puedes confesar tus sentimientos. Ni siquiera puedes atrapar a Aiz, y ahora eres un idiota al dejar escapar a un monstruo. Tiona rió con ganas mientras Vete gruñía y se burlaba de la amazona, mientras las demás suspiraban y miraban al frente. Tendremos que darnos prisa para alcanzarlo y matarlo antes de que cause estragos en los pisos superiores. Vete, Aiz, podrían. Lamento decirlo, Finn, pero la chiquilla se te adelantó. Mira cómo va tu alumna, Rivería. Se ha animado. Quizás debería invitarla a una ronda cuando volvamos a casa, dijo Gareth, sonriendo mientras señalaba la pequeña figura de Lefilla, que se hacía cada vez más pequeña a cada segundo que corría hacia donde se dirigía el minotauro. Esa niña, mejor que Aiz. Exclamó Riviera al verla pasar y perseguir a Lefilla. Gruñendo y apretándose el puente de la nariz, miró hacia los niveles superiores del calabozo. Es como si ahora fueran dos. Sí, pero tu estudiante tiene al menos un poco de descaro para animar las cosas. Gritó Gareth, para fastidio de Rivería, quien solo podía esperar que esos dos no causaran más problemas y pudieran matar al monstruo. Y que Lefilla fuera menos esporádica en esas cosas y decisiones. Mientras tanto, Lefilla seguía al minotauro. Lo perseguía sin importar el camino que tomara, pues sus oídos captaban sus pasos. Pero pronto miró hacia atrás y vio que, desde la distancia, Aiz la alcanzaba después de toda la ventaja que le había llevado. Maldición. Es rápida, mientras tanto, maldigo el hecho de estar atrapada en mi viejo cuerpo otra vez. ¡Ay! Ya tengo las piernas entumecidas y apenas llegamos al 9º piso. Pensó mientras sentía las piernas pesadas, pero no quería detenerse y perder su oportunidad. Entonces aflojó la faja que la rodeaba y giró bruscamente a la izquierda. Al verla cambiar de dirección, Aiz aceleró el paso y la siguió. Giró varias veces en el suelo de la mazmorra para ver pequeños destellos de su cola de caballo y su vestido antes de agacharse. Olfateó el aire y luego bajó la vista para ver que una pequeña bolsa se le había caído a Lefilla, llena de Hagamarus que se había desparramado por el suelo. Se detuvo y retrocedió. Buscó a Lefilla con la mirada, para ver si estaba cerca. Debería haberla encontrado pronto. Pero el aroma de las papas calientes la motivaba. La hizo bajar la vista al suelo y morderse los labios. No debería, tengo que encontrar a Lefilla y ayudar con el minotauro antes de que ella o alguien más resulte herido. Debo irme, no nos dejes, Aiz. Cómenos. Nos comemos. Gritó una vocecita, deteniendo a Aiz en seco mientras miraba al Hagamarus en el suelo. En sus ojos, parecían brillar con fuerza, casi cegándola. Lefilla puede con un minotauro, pero si nos dejas, nos enfriaremos y nos olvidaremos. Venid a comernos mientras aún estamos calientes. Estoy lleno de sabor a matcha. Estoy con crema. Sabor a queso mezclado con mi deliciosa papa frita. Tengo la carne. Cómanos. 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 Voces diminutas le gritaban a Aiz como un mantra. Cada bocado de Hagamaru la suplicaba. Tentando su nariz y sus ojos mientras se paralizaba y se mordía los labios.
Su estómago rugía y tragaba para saciar el vacío en su boca mientras los miraba a todos. Hasta que finalmente, su espada cayó al suelo. Se sentó junto a la bolsita y mordisqueó uno, saboreando su sabor frito y exterior crujiente mientras se deleitaba con el relleno y el sabor que saciaba sus papilas gustativas. Sin darse cuenta de su entorno o prestar atención, extrañaba a Lefilla escabullirse de ella y regresar al camino que vio que el minotauro tomaba y corría tan rápido como podía en su cuerpo más joven. No puedo creer que haya funcionado. Aún así, gracias, Aiz, por ser tan tonta como recordaba. Ahora es mi oportunidad, vamos, piernas. Primero tenemos que verlo y salvarlo para causar una buena impresión. Se gritó a sí misma, forzando su cuerpo al límite mientras corría hacia los niveles superiores. Jadeando y con las orejas ligeramente rojas por el cansancio y la frecuencia con la que las movía para captar cualquier sonido del minotauro. Al ver finalmente las paredes familiares del quinto piso y sus numerosos pasillos, se tomó un momento para respirar. Observó los túneles y aguzó el oído para escuchar. El leve ruido de algo pisando fuerte estaba presente, pero no pudo identificarlo. Maldita sea, está aquí, pero ¿dónde podría? Y ya. Al oír un fuerte grito, abrió los ojos de par en par mientras corría hacia uno de los senderos que emitía el grito más fuerte. Jadeaba con cada paso, pues ya se estaba agotando. Pero parecía decidida mientras comenzaba a cantar para sí misma, reuniendo magia en su bastón para estar lista. ¿Por qué hay un minotauro en el quinto piso? Aguanta. Ya casi llego. Gritó Lefilla mientras se dirigía hacia otros caminos y finalmente encontró dónde estaba el minotauro. Y lo más importante, dónde estaría. Finalmente se encontró en una abertura en el suelo de la mazmorra y volvió a ver a la criatura. Esta vez, corriendo hacia un camino, el sonido de otra persona corriendo era más claro. Ella lo siguió y vio más allá de lo que podía ver desde atrás. El camino estaba bloqueado. Con razón huyó antes, debió pensar que iba a morir. Aquí tampoco te vas a morir. Así que, agáchate. Rayo de arco. Gritó Lefilla, atrayendo la atención del monstruo. 5 rayos de luz salieron disparados de su bastón. Atravesaron el cuerpo del minotauro en diferentes zonas. 3 en el torso, 1 atravesando el estómago desde la espalda. 1 en el hombro izquierdo, y el último atravesando la cabeza de la criatura. La luz se apagó cuando el monstruo explotó en una columna de sangre negra y roja oscura. Salpicó a los 2 aventureros a ambos lados mientras el cristal mágico caía sobre el charco que había dejado. Lefilla se secó la sangre que le salpicó la cara hasta que finalmente tuvo una visión clara y miró hacia abajo. Un pequeño jadeo escapó de sus labios mientras su corazón se aceleraba al verlo allí. Se levantó lentamente mientras él se sentaba de rodillas. Parte de su cabello blanco inmaculado, que brillaba como la nieve de la mañana, estaba cubierto de salpicaduras de sangre. Sus pantalones se empapaban lentamente con la sangre que se acumulaba a su alrededor. Tenía algunas manchas rojas en su chaqueta marrón y algunas en sus mejillas. Le ardían las orejas al ver sus hermosos ojos rojos, mirándola fijamente con asombro y una mirada hipnótica. Con cuidado, dio 3 pasos hacia adelante. 3 pasos que le parecieron 5 kilómetros, mientras sus orejas temblaban y su rostro luchaba por mantener la compostura y no convertirse en un tomate. El corazón le latía con fuerza mientras sentía como si se le obstruyera la garganta, hasta que tragó saliva con dificultad al mirarlo. Lentamente, extendió su mano izquierda hacia él. La mano que portaba el anillo que él le había regalado en el día más feliz de sus vidas. Le mostró la palma, así como el anillo, que brillaba tenuemente bajo la luz natural de la mazmorra. Sus dedos se relajaron y se separaron ligeramente mientras, con voz temblorosa, le preguntaba con gran cariño y preocupación. ¿Estás bien? Notas. Bueno, se suponía que esto se lanzaría antes, pero surgieron varios problemas. Algunos eventos y contras me enviaron y planeé ir problemas con la computadora y necesidad de reparaciones, reemplazar la batería de mi computadora portátil y perder parte del material de escritura en el que estaba trabajando. El trabajo ahora está más respaldado y recibo envíos adicionales en la vida real. Dejando todo eso de lado, me alegré mucho de publicar este capítulo pronto y ponerme a trabajar en el siguiente. Aún así, tengo otros trabajos que he estado intentando publicar o sacar adelante.
Actualmente estoy trabajando en mi próximo capítulo de Reacción a Ruby para preparar las demás historias de reacción y apariciones especiales. Espero que lo disfruten y dejen su apoyo y comentarios sobre este capítulo y mis otros trabajos. Gracias.